soy Regina Ledesma y en este video les quiero dar a conocer mi opinión y lo que pensé básicamente con el discurso de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en el pasado 22 de septiembre en el debate general de las Naciones Unidas. Primeramente, pues hay que comprender que este año se celebró el 75 aniversario de las Naciones Unidas y se hizo de una manera que nunca antes se había visto. Debido a la pandemia del COVID-19, en lugar de que todos los representantes y jefes de Estado se pudieran reunir en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, como año con año lo hacían, esta vez tuvieron que mandar un video pregrabado en donde pues definían su postura ante la pandemia, más que nada, y los demás acontecimientos que habían estado ocurriendo. México no fue la excepción, fue partícipe, se publicó su video el 22 de septiembre y nuestro presidente básicamente se concentró en las coyunturas históricas más importantes de nuestro país. ¿Cómo fue esto? En un video de básicamente 18 minutos, él comienza con su discurso político de cómo ha habido 3 grandes transformaciones en la historia de nuestro país y cómo debemos de, antes que nada, apreciar que México es un país con una riqueza histórica impresionante y que esto nos ha llevado a ser quienes somos ahora, ¿no? Nada empieza a aplaudir la valentía en la independencia como primer acontecimiento que marca pues el nacimiento de nuestro país. Segundo, le da ese aplauso a Benito Juárez y cómo ha sido el mejor presidente que hemos tenido, haciendo mucho énfasis en la parte de indígena. Y lo que ahí me sorprendió, o lo que más me llamó la atención, fue que a la hora de definir qué fue lo que Benito Juárez hizo, que fue esta separación de iglesia y Estado, cuidó muy bien sus palabras. En lugar de darle la importancia que tiene a que separemos la iglesia, fue como, aún así reiterar que él es un fiel creyente, pero que es importante, ¿no? Él da la frase de que lo que es de Dios y lo que es del César es del César. O sea, no rechazando la idea de que Dios debería de estar en la política, pero sino dando como este argumento de decir por qué las cosas como son. Esto yo no sé si lo hace de manera, pues lo hace de manera muy breve, pero también lo hace como de una manera para no acusar a aquellos que siguen siendo fieles a las creencias y a cómo deben de vincularse con la vida política. Entonces eso me pareció pues bastante notorio de parte de su discurso. Tercero, plantea la revolución como también pues uno de los hitos más importantes que ha vivido nuestro país, como después de este sometimiento en la dictadura de 30 y pico de años y aún así otra vez la valentía del pueblo y de cómo ha sido lo más relevante. Digo que sí, estas coyunturas históricas son de suma importancia para nuestro país, para determinar qué tipo de historia hemos tenido, en qué tipo de contexto nos hemos desarrollado. Creo que no era el momento para seguir con su discurso político de cómo él va a traer la cuarta transformación al país. Creo que era un momento para poder determinar oralmente los objetivos que ya están escritos en los objetivos y estrategias de la política exterior mexicana, que justamente se publican a principios de este año, en donde Obrador plantea la nueva versión de poder llevar a cabo una política más latina, en donde se pueda llevar a cabo se puedan desarrollar más proyectos con el Caribe, con Sudamérica, y entonces tienes como todo esto escrito en un texto en donde te plantean cómo quieren llevar las cosas y en la oportunidad que se tiene para poder expresar eso de manera internacional, de manera global, desaprovechas esos 18 minutos en dar una lección de historia, básicamente, y una muy superficial. Entonces, para mí pues es un error fue un error haber determinado que el discurso político debería de ser ese, comparándolo con lo que hizo China, que si bien sí, todo el mundo tiene los ojos en China por lo del coronavirus, no deja de decir la importancia de la cooperación internacional y de la salubridad y la economía, que Obrador lo menciona por un mínimo de 2 minutos, por un máximo, perdón, de 2 minutos, en donde dice, sí, el coronavirus y todos estamos siendo afectados por la pandemia,
pero vamos a salir adelante. No determina cómo, no determina a base de qué, ni qué va a implementar, solo dice lo hemos estado logrando. Todo se queda en una subjetividad que a comparación de otros países donde dan cifras, donde dan datos, donde dan esto es lo que hemos hecho, así es como nos ha resultado. Sin embargo, México se queda nadando en la nada porque no lo expresa nuestro presidente. Eh, Todo su discurso es básicamente lo que como mexicanos escuchamos todo el tiempo en sus mañaneras, en donde dice mucho y no dice nada. Entonces creo que fue un gran desaprovechamiento del tiempo y al final del día no logró ni lo mínimo para posicionarnos en peor tantito. Si nos posicionó en algo en lo internacional para que hablaran de nosotros, fue nada más para decir que no dijimos nada. Eh, Teniendo aquí el documento de lo que se debe de hacer para la política exterior, es increíble cómo no menciona nada de las estrategias, ni de las metas que se quieren lograr, ni de cómo él espera esa contribución divina entre Latinoamérica. Realmente fue una decepción de casi 20 minutos. Y la única mención internacional que realmente hace es cuando toma como ejemplo el tratado con Canadá y con Estados Unidos y también dura 30 segundos haciéndolo y se acaba. Entonces, creo que fue muy pobre su aportación al discurso de Naciones Unidas y como mexicana y como internacionalista que me estoy formando, siento que pues nos deja una historia de... Nos deja un antecedente de cómo no hacer las cosas, primeramente, y segundo, de cómo estando pasando por por un acontecimiento tan importante como lo fue esta pandemia de los últimos 7 meses, aún así no desarrolla ese tema. Es realmente decepcionante. Entonces, esa es mi opinión respecto a el discurso que dio Andrés Manuel López Obrador el pasado 22 de septiembre en la cumbre de las Naciones Unidas.